Hola, muy buenas tardes, noches en algunas partes de América Latina. Rankia y Pepperstone les damos la bienvenida a este webinar titulado Introducción al Mercado de Valores. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy, Quasar? Pues lo básico, ¿qué es la bolsa? Porque muchas veces la gente hace trading, quiere ya operar, pero pues necesita conocer las bases, necesita saber en dónde está metido. Y bueno, pues me acompaña nuevamente aquí mi hermano Quasar Elizundia, de analista en Pepperstone. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, gracias a Dios aquí. Humberto, gracias por una vez más tenernos aquí presentes. Un gustazo también pues volverte a verlo de ahí a haber estado en México hace un par de Sí, de podernos semanas. saludar en persona en el Finalmente, evento de habiendo Rankia. poder convivido. Un muy buen evento, la verdad. Les platico a la audiencia. La siguiente vez que escuchen que Rankia hace un evento, vayan, se ponen muy buenos. Sí, Todo se pone muy bien, hasta las fiestas. muy bien. Pues vamos a iniciar platicando un poquito de qué es la bolsa. Ojo, aquí activen, si están siguiéndonos, escriban respuestas porque va a haber sorpresas, Quasar, que Ah, sí, vamos a vamos dar a rifar. a los que estén, participando en esta dinámica. Tratas de hacer un webinar muy dinámico y ya veremos después Pepperstone con qué, como decimos acá en México, con qué se pone guapo. Pero Oye, bueno, no, pero a los que respondan bien, a mejor. los que respondan bien exactamente. Pero Les bueno, platico rápido a la audiencia de Pepperstone, antes adelante. de que nos metamos a todo lo que corresponde al ámbito ahí del mercado de valores. Perfecto, adelante. Claro que sí, voy a, ahí a compartir Sí, rápidamente la adelante. pantalla muy brevemente. Les comento, Pepperstone, pues ahora sí que somos una entidad global como tal, tiene sus orígenes el broker en Australia, sin embargo, pues ya tenemos presencia alrededor del mundo y pues les comento también, Pepperstone recientemente fue galardonado, se le ofreció ahí un premio por parte de Rankia cuando estuvimos ahí en México como el mejor broker de Forex, algo ahí para que tomen en consideración. Obviamente el día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que viene siendo el mercado de valores, un poco más orientado a ese mercado de renta variable. Sin embargo, pues ahí para que lo tomen en consideración la talla del broker con el que se están sintonizando el día de hoy. Les platico, bueno, ahí ya les aventé un poquito de la cuestión de la historia, algo que es un muy claro reflejo de lo bueno que somos como broker, pues es la confianza que se le ha otorgado a la entidad, pues no solamente por unos cuantos, sino por más de 300,000 traders a nivel global. Algo que siempre les menciono que es de extrema importancia es la cuestión de las regulaciones y pues Pepperstone cuenta con 7 a nivel global, de las más importantes: Reino Unido, Australia, Alemania, las Bahamas, Chipre, Dubái, Kenia, y pues ahí también ya como lo comentaba previamente, tenemos múltiples premios. El más reciente y el que pues ahora vale la pena presumir un poco, pues es que se nos ha categorizado como el mejor broker para Forex, operar Forex por parte de Rankia. Les cuento otra cosita aquí rápido antes de que ya nos adentremos a toda esta cuestión. Ofrecemos dos cuentas, una la cual pues está un poquito más enfocada a quienes operan de manera más dinámica, un poco más activa, que vendría siendo la cuenta Razor. Esta funciona a base de comisiones y obviamente pues esto le permite que la cuenta cuente con un spread muchísimo más bajo. La estándar es esa, la cual no cuenta con comisiones, tiene un spread un poquito más amplio, sin embargo pues continúa siendo bastante competitivo el spread. Plataformas de trading, algo que es muy importante, pues ya con Pepperstone pueden operar a través de TradingView, algo que pues se había solicitado mucho y que muy pocos brokers de momento cuentan, es la integración con TradingView. Ya con Pepperstone lo pueden hacer. Lo que pasaba muchas de las veces es que los traders pues tenían o hacían su análisis en esta plataforma bastante potente en base a web para luego ir a ejecutar a otras plataformas, ¿no? Pues ya no es el caso. Bueno, habiendo mencionado esto, pues todavía contamos con también las otras muy populares: MetaTrader 4, MetaTrader 5, CTrader. Y habiéndoles mencionado esto, también les muestro rápidamente, antes de que le pase la batuta a mi querido Humberto, la cuestión de los instrumentos. Como lo comentaba o lo voy a mencionar, pues contamos con prácticamente todos los principales instrumentos financieros a nivel global. Lo que ustedes estén interesando operar, nosotros lo ofrecemos y con muy buena, de muy buena calidad. Contamos con Forex, materias primas, el oro no solamente cotizando frente al dólar estadounidense,
sino a todos los otros principales o a las otras principales divisas del mercado. La libra, la plata también ahí cotiza frente a otras divisas, no solamente frente al dólar, materias primas, ahora sí que pues como pueden observar, energéticas, las blandas, aquí las blandas o las otras materias primas, índices, ofrecemos ahora sí que todos, prácticamente los que les van a dar una exposición a nivel global, acciones, ojo con esto, pues es muy importante, dado que vamos a estar hablando sobre el mercado accionario. Bueno, ahora sí que prácticamente todas las principales acciones del mercado estadounidense, del mercado británico, australiano, alemán, contamos con ETFs, algo que es de extrema importancia para aquellos que están buscando una diversificación en cuanto a una temática o a una región. Y bueno, hermano, ya con esto termino con este breve intro. Te paso la batuta para que ahora sí le pasemos información que realmente les interesa a los traders. Muy bien, Quasar, pues como lo dijiste, bueno, pues cuenta el broker con bastantes instrumentos, una diversidad importante, pero vamos a conocer el subyacente, en qué se basan estos ETFs, estos instrumentos como índice, que al final rodean al mercado de valores o a la bolsa de valores. Y vamos a platicar, Quasar, de qué se trata el mercado, porque como te lo digo al principio, pues muchas veces se quiere empezar del trading. Muchas veces ya empiezo del análisis técnico, pero debo de conocer las entrañas, qué es la bolsa, qué factores la mueven, eso es muy importante, porque como lo sabes, pues estamos atentos a un dato de empleo en Estados Unidos, un dato de inflación, que sí mueve los mercados y dan perspectivas. Entonces, vamos a iniciar eh, haciendo referencia a de qué es la bolsa de valores o qué es el mercado Quasar. No sé si te ha pasado que conoces a gente que cuando le dicen la bolsa de valores se le viene a la mente esto. Sí, la exuberancia, el derroche, ahora sí que todo lo que viene siendo exótico suena como que muy, no, soy un trader. Sí, y al final se le da un enfoque como de un casino, ¿no? Y eso para muchos que desconocen, obviamente, que no tienen la formación, la información, se imagina que es un casino, que es el lobo de Wall Street. Sin embargo, ¿qué es el mercado de valores? Bueno, el mercado de valores es un mercado donde se van a negociar activos financieros como bonos, acciones, como dice Quasar, ETFs y distintos instrumentos financieros. Es un lugar físico, sí, a pesar de que ya las transacciones son electrónicas. JP Morgan, Goldman Sachs, los distintos brokers, incluso como Pepperstone, tienen ya sus plataformas para operar y negociar activos. Sin embargo, sí es lugar físico porque la bolsa de Nueva York está en Wall Street. Aquí en México, la bolsa mexicana de valores está en Reforma 255, justo estuvimos muy cerca ahí, Quasar. Viva está en Boulevard Ávila Camacho y bueno, todas las bolsas, todos los países tienen su bolsa. Es un lugar físico a pesar de que ya se negocien electrónicamente, aunque antes, como ustedes lo ven en la imagen, sobre todo en México, en la mayoría de los países, se negociaba viva voz. ¿Qué significaba eso? Que, por ejemplo, Quasar y yo éramos corredores de una institución financiera, de un broker, de una casa de bolsa, y yo le decía a Quasar, a ver, Quasar, te vendo acciones, si estábamos en México, de Cemex, te las compro. Y se firmaba, y se llenaba un documento que se llamaba el muñeco. Ahí decía cuántas acciones y a qué precio se las estaba comprando. Y después en la misma bolsa, en un pizarrón, apuntaban las operaciones y el cambio de precios. Era bastante interesante, pero ahora, bueno, vivimos en un mundo digital y en el caso de México, desde 1999 se pasó a un sistema electrónico. En el caso de Estados Unidos, esa parte que ustedes ven, todavía negocian en una parte del piso de remates, pero es más algo simbólico, es algo más para atraer al turista. El volumen, la mayoría del volumen de operación se realizan a través de las distintas plataformas de corretaje. Y bueno, ¿cómo funciona el mercado? ¿Qué es la bolsa de valores? Pues por un lado están las empresas, llámese en Estados Unidos Apple, Amazon, en México Bimbo, por ahí si están en Argentina Banco Macro, por ejemplo. Están las empresas que necesitan recursos o los gobiernos que necesitan recursos
¿Para qué? Para financiar sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, Bimbo quisiera adquirir más máquinas o más hornos para hornear pan y vender, puede acudir al mercado de valores para obtener ese financiamiento. En el caso de los gobiernos, si quiere construir una carretera, un hospital, un proyecto de infraestructura, apoyos sociales, puede acudir al mercado de valores a, a obtener ese financiamiento. Del otro lado están el público inversionista, que son ustedes. Ese público inversionista que posee un ahorro, tiene ese ahorro a su disposición para prestarlo y para meterlo al mercado de valores y prestárselo a empresas y gobiernos. Pero vamos a ver ahorita cómo son estos tipos de financiamiento, ¿no? Está un lado gobiernos, empresas, y por el otro lado está el público inversionista. Ustedes que tienen ese ahorro, ¿qué buscan con ese ahorro? Obtener una ganancia. Entonces, estos se conjugan, estos elementos, estos actores se conjugan en el mercado de valores y comienzan a interactuar. Sin embargo, es muy importante saber, Quasar, que se necesita un intermediario financiero, llámese broker, casa de bolsa, en México operadora de fondos de inversión, Afores. Necesita un broker forzosamente para poder acudir o acceder al mercado de valores. Bueno, esto es muy importante. Te cuento rápido, el mercado de valores es el principal mecanismo de financiamiento en una economía. Para eso se creó. Que ya después se crearon instrumentos especulativos, esa es otra cosa. Pero la esencia es esta cosa. Un mecanismo de financiamiento. Justo te cuento una anécdota que me pasó justo en la pandemia. Yo tengo mi oficina cerca de la Bolsa de Valores. Casi no había gente en la calle. Me encuentro, voy pasando por la acera de la Bolsa Mexicana de Valores y una señora como de 60 años, con una niña como de 8 o 10 años, van caminando. Tú ya conociste el edificio de la Bolsa, es muy bonito, bastante atractivo ahora con el cintillo, y le pregunta la niña, abuela, ¿qué es eso? Y Quasar le dio la mejor respuesta que le pudiera haber dado una persona, que incluso a alumnos míos de la universidad, colegas financieros, le dijo, hija, es la Bolsa Mexicana de Valores, muy importante para la economía mexicana. Con esa frase dio la mejor explicación de lo que es en la esencia la Bolsa de Valores. Me da mucho gusto que hayas presentado esa noción porque yo creo que la gran mayoría de la gente o de los operadores traders a nivel minorista van a los mercados de manera totalmente especulativa y descartan totalmente el conocimiento que hay detrás de una acción. Se deslindan totalmente de lo que esto representa, sí, que vendría siendo básicamente un título en el cual pues tú eres poseedor de cierta parte de Claro. se descartan totalmente, o sea, simple y sencillamente creen que es algo totalmente alterno, o sea, externo, perdón, Incluso a la hay compañía. traders que yo he escuchado, minoristas, que dicen, no, a mí qué me importa la economía. Pues sí debe de importarte hacia dónde va la economía, porque las inversiones sí tienen, la economía tiene mucho peso, lo vamos a mencionar más adelante, pero bueno, es el principal mecanismo de financiamiento. Y más adelantito, vamos a ver cómo repercuten las variables económicas en la bolsa y viceversa. Entonces sí hay relación y es muy importante, como dice Quasar, tener este conocimiento. Y bueno, pues, ¿cómo se compone el mercado de valores? Es muy sencillo. Hay dos tipos de mercados y dos tipos de financiamiento bursátil, que es la deuda y el mercado de capitales. Por un lado, la deuda se divide en dos, deuda privada y deuda gubernamental. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos y las empresas van a emitir un bono, un título de deuda, y mediante este bono van a pedir prestado al público inversionista. Entonces le prestan el dinero, pero el gobierno y la empresa deben de pagar por ese dinero. Ese premio que recibirá el inversionista se llama tasa de interés. ¿Y qué es la tasa de interés? Es muy sencillo, es el precio del dinero. El dinero es un bien y si no lo tengo, me cuesta conseguirlo. Y ese precio, ese costo, se llama tasa de interés. Entonces, mediante este documento que se llama bono, las empresas y los gobiernos se comprometen a pagarle el capital más la tasa de interés al inversionista por prestarles el dinero. Entonces, en este bono, por ejemplo, el título más común en México es el CETE, que ya anda en niveles cercanos al 10%.
Entonces, si yo le presto mi dinero al gobierno, voy a recibir el 10%. Obviamente estás anualizada. Si se lo presto a 28 días, me va a tocar el proporcional de ese 10%. Ojo, ahí para que lo tengan. No voy a recibir en 28%, en 28 días 10%, no, es anualizado. Pero si yo le presto, si yo compro un set de 28 días, al final me regresan mi capital más los intereses. Y bueno, pasa lo mismo con las empresas. En México se llama certificado bursátil, en Estados Unidos es un bono corporativo donde las empresas piden prestado y está pactado aquí cuánto me van a pagar de interés, cuánto me paga la empresa o el gobierno por el dinero que le preste. Listo. Si viene un vencimiento, me paga el gobierno, le pago como gobierno de empresa, le pago al acreedor, que es el inversionista, y listo, se acabó la relación. Ojo, las características de los bonos es que tienen un vencimiento. Sé cuándo me van a pagar y listo, se acabó la relación. Y entonces existen deuda privada y deuda de gobierno. Es muy sencillo. Para resumir, en esta parte del mercado de bonos, los inversionistas se convierten en acreedores de empresas y gobiernos. Bueno, y el mercado de dinero es el mercado donde se negocian títulos de deuda, y como lo mencioné, pues es esta parte. Y bueno, un bono, para terminar, es un título de deuda emitido por gobierno o empresa con el fin de obtener financiamiento por parte del público inversionista. Es muy sencillo pasar este mercado. Y algunos le llaman mercado sin riesgo, pero ojo, el riesgo cero no existe. Ni aunque sea una tasa, ni aunque sea el gobierno CETES, hay un riesgo de que no pague. ¿Cuántas veces, y acá nos acompañará público de Argentina, público de Venezuela, en el caso de América Latina, estos gobiernos han entrado en default, han dejado de pagar sus obligaciones? Entonces, no es lo mismo comprar un bono de estos países, a un país latinoamericano, a comprar un bono de Estados Unidos o un bono de Alemania. Importa mucho su fortaleza económica y financiera del país. Desde ahí empieza este juego, Quasar, del análisis. Hay que ser muy analíticos. Y en los bonos corporativos también pasa. Las empresas dejan de pagar. Por eso es muy importante ser analítico y revisar los prospectos de información. A ver, necesito saber en un bono de empresa quién es la empresa, ¿no? Importante, ¿qué calificación tiene? El trabajo de las agencias calificadoras es asignar una calificación a los títulos de deuda, tanto gobierno como empresa. Entonces, lo que evalúa es su capacidad de pago. A ver, si dice, bueno, pues esta empresa tiene otras deudas con otros bancos, pero está pagando, tiene la solvencia para pagarlo. Y paga, y es cumplido en los pagos, incluso paga por adelantado. Bueno, hacen un análisis y le doy calificación AAA. Esta empresa me va a pagar. Bueno, después el destino de los recursos. ¿Para qué quiero los recursos? Bueno, Bimbo, soy AAA, quiero el recurso para poner otra planta panificadora en Brasil. Un ejemplo. Bueno, quiere el dinero para invertir en capital de trabajo. Entonces, pero este bono me va a pagar el 5%. ¿Por qué me paga poco? Porque el riesgo es bajo. Pero por otro lado, por ejemplo, estaría una empresa, no sé si escuchaste, Quasar, de una empresa en México que se llama Bancoahorro FAMSA. ¿Me suena? FAMSA sí lo ubico. Hace 2 años entró en default. Dejó de pagar. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de empresas? Pues una calificación de AAA se va a bajar a, ¿qué te gusta ver? C. Y bueno, esta sí me va a ofrecer una tasa del 12%, 13%, 14%. ¿Por qué me ofrece más dinero? Una tasa más alta, porque es mayor el riesgo. El riesgo de que no me pague es muy alto. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas es ofrecer un premio atractivo o una tasa atractiva para que la gente se atreva a invertir o a comprar sus bonos.
Les explico aquí rápido a la audiencia la cuestión de la prima de riesgo. Básicamente lo que tiende a desarrollarse o a presentarse es que se toman los que son más seguros, los que son emitidos por el gobierno y en base a eso, dependiendo del riesgo que represente cada una de las compañías debido y como lo califique también las agencias, pues ahí es en base a cómo se asigna esa prima de riesgo y va a estar por encima del costo del dinero, el cual pues tiene un menor riesgo que es asignado la gran mayoría de las veces por el propio gobierno, que puede a veces también el gobierno no ser seguro. Aquí entro a un comentario que mencionó Ángel. Sí, los bonos de Estados Unidos Es son correcto, Ángel. considerados como Es el una de las pilar, métricas. por así decirlo, del mercado de deuda, por la cuestión de que es la economía más grande del mundo y Estados Unidos siempre ha cumplido con sus obligaciones, pero ojo, también Estados Unidos pueden algún día por cosa, no sé, De hecho, que hubo una advertencia, no me acuerdo si fue Fitch en el 2020 o 19, que le hizo una llamada de atención sobre la deuda, sobre el nivel de la deuda PIB. viabilidad de la deuda, sí. Entonces, sí, ojo, que no están exentos tampoco. Que No son al, ahora sí que al final lo hemos platicado en otros webinars, en corto con el Quasar, pues es el dueño del Monopoly y va a imprimir, pero las consecuencias de imprimir ya las estamos viviendo ahorita en este momento, ¿no? sí. Sí, Actualmente. para que lo consideren, no es algo que, como lo mencionó ahí Humberto de manera muy acertada, no está exento a que no pueda haber un colapso en la economía estadounidense y Estados Unidos, independientemente de que sea el país más fuerte del mundo, ya no pueda pagar sus deudas. Ojo con eso. Sí son No, considerados como los sin riesgo, pero tienen y si todavía el siguen riesgo. imprimiendo, pues la inflación es la que, y va a haber otros Por efectos, solo, sí, pero ya ojo, más complejo. que debemos de ser muy analíticos también en el tema de la deuda. Riesgo cero no existe. Por ejemplo, debemos de fijarnos en la tasa de referencia. En el caso de México, pues ya es muy alta, ya están cercano al 9%. Entonces, les cuento rápido para seguir ilustrando este ejemplo de los bonos de deuda. En 2013, 14, yo trabajaba en casa de bolsa Finamex y justo en esa coyuntura la tasa Quasar andaba en niveles de 3%, la tasa de interés. Había una empresa que se llamaba, no recuerdo el nombre, Ficrea, Ficrea en 2014, que ofrecía en su publicidad bonos o deuda al 12 por 10, 12%. Cuando la tasa está en 3 y te ofrecen el 10 o el 12, ojo, hay que revisar de dónde viene ese 7 o ese 9% extra. Para que un bono sea, para que yo pueda confiar en un bono, debe de estar más o menos a la par de la tasa. Si Banamex me ofreciera un papel a una tasa del 8%, pues está en rango. Pero ¿qué pasa cuando se disparan y te ofrecen, si la deuda está, si la tasa está cercana al 9, te ofrecen el 20? Ojo, hay que ser muy analíticos. Y bueno, pues el desenlace de esa empresa fue que pues, el quebranto y le dejaron de pagar a los tenedores de esos papeles. Entonces, es muy Caso importante. ejemplo más reciente, Evergrande, la compañía Sí, de China, que pues sí, los bonos llegaron a perder mucho, mucho de su valor y por consiguiente ofrecer un mayor rendimiento, pero pues vas a comprar un bono el que te va a dar más rendimiento que no te va a dar nada. Perdiste el dinero porque ya no te van a pagar. exacto. Entonces hay cuidado Entonces, también, no porque haya más hay que ser rendimiento. muy cuidadosos en ese tema y analíticos en el tema de la deuda. El papel que me ofrezcan debe de acercarse a la tasa de referencia. Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Y bueno, pues vamos a pasar ya a la parte interesante, lo que le gusta, que es el mercado accionario, ¿no? El mercado de capitales. Por un lado, para resumir, en el mercado de deuda, me convierto en acreedor de empresa y gobierno, les presto dinero, me pagan y listo. Se acabó, hay un vencimiento. Pero ¿qué pasa en el mercado de accionario de capitales? En esta parte, el inversionista se convierte en socio de las empresas y los gobiernos. Y ojo, es partícipe de pérdidas y ganancias que tenga la empresa. Aquí Aquí me sí, gustaría añadir algo porque es muy importante que tengan dentro de la estructura del balance.
cuando uno adquiere la deuda, uno como ahora sí que acreedor de esta renta fija de esa compañía, tú tienes preferencia en el caso extremo, acceso o ahora sí que a la salvaguarda de los activos de la compañía, Correcto. mientras que como accionista, como ahí lo menciona Humberto, tú también te puedes ir con las pérdidas. Si no se te paga nada, pues se perdió el dinero. Sí, somos socios. Exacto. Entonces, en esta parte, yo adquiero acciones. ¿Qué son las acciones? Son la parte proporcional del capital de una empresa. Si yo compro una acción de Tesla, yo soy socio de Elon Musk. Somos dueños de Changarro, Ouch. Ouch. ¿no? Si compro Alsea en México, que es el holding de estas empresas, restaurantes que seguramente la gente que está en México sí conoce, Starbucks, Chili's, Vips, Italianis. Entonces, si yo compro Alsea, yo puedo bajar a caminar al Starbucks que está en la esquina y decir, a ver, yo soy dueño de este negocio del 0.00001%. Pero al adquirir yo una acción, estoy comprando un pedazo de la empresa, ese negocio es mío. Si yo tengo acciones de Facebook o Meta, soy socio de Mark Zuckerberg. Y esas acciones, y soy parte de ese dueño de ese changarro. Changarro, así le decimos a los negocios en México. Y en esta parte, bueno, esto ya lo mencioné, en esta parte, ¿cuáles son las características? Que las acciones no cuentan con garantía, a diferencia de la deuda, que en algunas deudas están pues, con garantía hipotecaria, garantía prendaria. Tengo, como dice Quasar y lo mencionó acertadamente, pues tengo esa ventaja, ¿no? De que como acreedor, pues de alguna manera me van a pagar o buscarán la forma. En las acciones no cuentan con garantía y no hay vigencia. Mientras la empresa exista, puede conservarlas tiempo indefinido. Imagínate, Quasar, el que compró acciones de Amazon a principio de la década, bueno, o desde En la el crisis 2000. anterior. No, ya no vamos muy tarde, 2013. Estamos hablando de retornos de 166,000%. Con $10,000 hoy tendría millones de pesos o cientos de miles de dólares para la gente que nos acompaña en América Latina. Entonces las puedo conservar. Desafortunadamente, pues muchas veces, como mencionaste, el inversor retail no tiene ese conocimiento y pues desconoce que el largo plazo es muy rentable. Y bueno, en la renta variable, el precio de los instrumentos se va a determinar por la oferta y la demanda. ¿Qué tanto apetito tienen los inversores por un activo? Por ejemplo, hoy hoy Netflix, ayer reportó mejor de lo estimado y las acciones subieron cerca del 13%. Entonces, va a depender de muchos factores, entorno político, económico, social. ¿Qué pasó cuando se conoció el tema de Ucrania y Rusia? Pues las acciones bajaron por las expectativas. Entonces, el precio se va a mover, depende de la coyuntura y es a oferta y demanda, ¿no? Aquí, si en el mercado de deuda sé cuánto voy a ganar al final, acá no. Acá varían y bueno, estos mercados actuales, Quasar, pues son el reflejo de la incertidumbre total. Qué bueno que mencionaste, varían, por ende, renta variable. Exacto, Ah, es el nombre. Pero ¿cómo medimos el comportamiento de la bolsa? Pues hemos visto hoy el Standard & Poor's bajó 0.67%, ¿no? Bolsa mexicana subió. ¿Cómo lo medimos? Mediante un índice accionario. Y ahorita lo voy a explicar y Quasar les va a dar esa información de que esto lo pueden operar en Pepperstone, que es un índice accionario. Bueno, un índice accionario es una muestra de las empresas con mayor bursatilidad en una bolsa. ¿Qué es bursatilidad? Que son las más demandadas, que son las más líquidas. Por ejemplo, si yo comprara y me hablo del caso para la gente que nos acompaña en México, y lo entiendan, ahorita hago un ejemplo con Estados Unidos, si yo compro una acción de Elementia, de un grupo financiero Monex, cuando meto la postura, pueden pasar minutos, horas, días, semanas, y no hay quien me la compre o no hay quien se la venda. Pero ¿qué pasa si meto una postura de Walmart de México, Walmex, de América Móvil,
de inmediato a los 5 segundos hay alguien que va a estar queriéndomela comprar o que me la va a vender. Eso es bursatilidad. Y si hablamos de Estados Unidos, pues yo metiendo, hoy justo que hice unas operaciones de scalping en Netflix, metí la postura y de inmediato se ejecutó. Fracciones de segundo. Eso es liquidez. Y obvio hay empresas, por sobre todo las empresas pequeñas y medianas, que meten una postura y tarda ahí bastante tiempo y ni se ejecutan. No tienen volumen de operación, a diferencia de estas empresas, que por eso es una de las características de la bursatilidad. Son empresas de alta liquidez. Y los índices accionarios, además, bueno, un índice accionario también es la muestra del promedio que determina el comportamiento. Pero cada índice tiene sus cada bolsa tiene sus propios índices. Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 son las 500 empresas de tecnología más grandes del mundo. No, Ángel, volatilidad es otra cosa. Una cosa es Volatilidad volatilidad corresponde y a otra cosa es cuando volatilidad. los movimientos de un precio son muy amplios y erráticos, eso tiende a ser la volatilidad, Claro. mientras que la liquidez es ahora sí que facilidad con la cual puedes transar una acción o un activo financiero. Si yo rápidamente voy a un mercado y puedo comprar y vender ese activo sin problema alguno, significa que hay mucha liquidez. Con Pepperstone tienen de las mejores liquideces, de la mejor liquidez en la industria. Mientras que la volatilidad va a ser si hay mucho movimiento, si están los impulsos o ahora sí que las contracciones muy fuertes, eso es la volatilidad. Elizabeth, la liquidez es igual a bursatilidad. Mayor liquidez es mayor bursatilidad. Menor liquidez es menor bursatilidad. Entonces, como dice Quasar, es el tiempo de ejecución. Y si mientras sea más rápido, quiere decir que hay una demanda alta. Esa es bursatilidad. Y bueno, cada bolsa tiene sus índices. Como lo mencioné, Estados Unidos tiene el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, las más bursátiles. El Nasdaq son las 100 empresas de tecnología y el Dow Jones, que son las 30 empresas industriales más grandes. México tiene el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que son 35 empresas, el CAC en Francia, el DAX en Alemania, el IBEX en España, el Merval en Argentina. Todas las bolsas tienen su índice de referencia, ¿no? Y obviamente, pues las más negociadas, las más seguidas en el mundo son los índices de accionarios de Estados Unidos. Después podrá venir ahí los europeos como el DAX, las asiáticas como el Hang Seng, pero básicamente pues el mundo se mueve alrededor de Wall Street. Voy a abrir un breve paréntesis en cuanto a la cuestión de los índices para que lo tomen en consideración. No todos los índices son calculados bajo la misma fórmula. Por ejemplo, el Dow Jones toma en consideración el precio de las acciones, que es una manera, pues ahora sí que pues, el Dow Jones tiene mucho tiempo y es una ahora sí que manera muy anticuada de calcular un índice. Es mejor cuando se hace en base a su capitalización bursátil o el tamaño, por así decirlo, de esa compañía, como lo viene siendo el caso del S&P 500 y el Nasdaq. Esos se basan en base a tienen una ponderación en base a su capitalización bursátil. Ojo, el otro de precios, si mal no recuerdo, es el Nikkei. Y bueno, ya hay otros que pueden cambiar un poquito, pero sí es importante que sepan cómo es que se van estructurando esos índices. La metodología es distinta, pero es muy similar entre todos los índices. Y vamos a ver qué relación tiene los movimientos de la bolsa con la economía. Dice este adagio que un índice bursátil es un indicador adelantado de la economía. Totalmente. A ver, ¿qué pasa? Y aquí quiero darles este consejo, este tip. Muchas veces el inversor retail novato experto, invierte después de las noticias. Y es al contrario. Hay un dicho, compren el rumor y venden la noticia. ¿Qué pasó con los índices bursátiles en Estados Unidos? Bueno, ya traemos una caída en el Standard & Poor's cerca del 20%, pero empezó a caer, primero que empezaron a caer los mercados, y después ya estamos conociendo los datos económicos, que 2 trimestres consecutivos de contracción, disminución en el consumo, una alta inflación, etcétera. El mercado ya estaba descontando esto que iba a pasar. ¿Por qué?
cosa porque nosotros invertimos por expectativas. Hace rato y recordando lo que te dije, hay gente que dice, la economía no tiene que ver con la bolsa. Sí, ¿por qué se invierte? ¿Por qué es muy importante? Porque al momento que yo compro una acción de cualquier sector, estoy comprando un pedazo de la economía. ¿Y qué tiene que pasar para que mi empresa en la que invertí le vaya bien? Pues que le vaya bien a la economía. Obviamente hay sectores procíclicos, anticíclicos, que cuando a un sector le va mal, a otro le va bien. Obviamente dependiendo de la coyuntura, pero en general a los índices les va mal cuando la economía no tiene buena pinta. Están vendiendo las acciones porque no tienen una perspectiva de lo que pasará en un plazo determinado. Les voy a poner esta noción, a lo mejor y les ayuda. El ciclo financiero o es la antesala del ciclo Exacto. económico y de momento estamos ahora sí que ya, ahora prácticamente descontando las cuestiones, ahora sí que la coyuntura financiera de aquí hasta el año entrante. Los mercados de momento ya están descontando que el Lo costo que va del a pasar dinero en va a el mundo. llegar Exacto. a aproximadamente 5% en Estados Unidos. Obviamente estoy tomando como referencia Estados Unidos para que lo tomen a consideración. Ahorita se está descontando lo que va a pasar ya el año que entra prácticamente. Y el ciclo, vamos a poner el ciclo financiero, los activos financieros son ahora sí que Un la antesala. paralelismo. Sí, nos dan una visión del ciclo Mira, acá económico. está. Ahí está, perfecto. ¿Qué más? Ahí está. Y se podrá seguir cayendo la bolsa, no sabemos por qué, porque las expectativas pueden seguir empeorando. Exacto. Y en un momento los analistas digan, no sabes qué, esta recesión se agudizó y seguirá hasta el 24, entonces podrían caerse otro tramo las bolsas. Justo, y pasó, y te diste cuenta, Quasar, que cada discurso de la FED, antes de que hablara la FED, pues el mercado como que rebotaba. ¿Por qué? Porque pues decía, no, hasta aquí ya llegó la inflación hasta aquí, pero la FED decía, no, ¿sabes qué? Creo que todavía va para largo. Pues volvían a caer las bolsas. Y decían, bueno, la siguiente, no, ya, ahora sí ya está descontado, ¿no? Ya hasta ahí llegó la inflación y ya no van a subir tasas. Y la FED decía, no, seguiremos subiendo tasas porque la perspectiva se sigue complicando. Y ahí las revisiones del Producto Interno Bruto hablaban de un crecimiento del 1,7, ahora están hablando de un crecimiento de 0,2%. Y si más adelante se menciona o la perspectiva es que tenga un crecimiento negativo, pues las bolsas podrían seguir cayendo. Seguirán cayendo y ya cuando se confirme el dato de que sí se cayó la economía, ya está descontado. ¿Cuál es el error a veces? Que se toma acción o se ejecuta las estrategias después de las noticias. No, es antes. Entonces, así como lo mencionó, pues el ciclo financiero es la antesala y nos está indicando hacia dónde va la economía. Ahora sí que para que tenga otro punto de vista un tanto diferente, los activos financieros, haz de cuenta que es es buscar obtener una estadística en base a una serie de datos que no son finitos. ¿Qué quiere decir esto? La muestra no tiene de inicio a fin, continuamente van incorporando nuevos datos dentro de esta serie de información, los cuales van cambiando y van generando nuevas, ahora sí que, pues obviamente la estadística trata de buscar ese valor de ese activo, pero no es en base a una muestra finita o delimitada, por así decirlo, sino que se van incorporando nuevos y nuevos y nuevos factores a ello. Por consiguiente, pues va cambiando. Pues sí, podríamos seguir viendo caer a la bolsa. Por Exacto. ejemplo, ahora estamos hablando de inflación, pero la transición de inflación a deflación también es peligrosa, Quasar. ¿Por qué? Porque estas mismas políticas monetarias están causando un choque en la oferta y la demanda. Y va a llegar un momento que la oferta va a superar a la demanda y seguirá perjudicándose la actividad económica. Ya no hay, los consumidores están comprando menos y obviamente la perspectiva cambia. Entonces es difícil porque yo he leído análisis que están hablando que esto ya llegó al piso, la bolsa, que viene un rebote, incluso se han atrevido a decir que hasta 6,000 puntos el Standard & Poor's. Yo lo veo difícil. Cuidado. Yo lo veo, y aguas, y ojo ahí, porque
al final lo que siempre recomendamos es que no se guíen o no se dejen llevar por las emociones de las noticias. Decía Warren Buffett, cuando está el pánico, es cuando hay que comprar. Cuando el mercado es codicioso, avaricioso, es cuando hay que vender. La lógica funciona diferente. Entonces, pues no sabemos, ahorita en este momento, Quasar, no sé si tú nos puedes dar también esa perspectiva. ¿Hay un rumbo o hay una perspectiva definida para la economía? No, no, yo creo que de lo que sé, definitivamente vamos a continuar recibiendo un poco de impacto va a ser las cuestiones inflacionarias. O sea, en teoría deberíamos estar llegando a un punto, pero puede haber otros factores los cuales generen o pueden Sí. continuar generando que se mantengan las presiones. Y ahora sí que hasta que no se termine con el ciclo de ajustes, yo en lo personal no me Y, aventuraría hasta que hayamos llegado a ese nivel en el cual ya terminamos de ajustar y ahora y, pudiéramos empezar a bajar, ahí más o menos volvería a considerar la oportunidad de regresar al mercado financiero. A mí me dio una buena pataleada en la primera parte del año. ¿Por qué? Porque yo estaba, ahora sí que manejé toda la reapertura económica, me salí por allá de noviembre, diciembre y qué será, como por abril me metí a la cuestión, ya bajo la noción de que bueno, ya se está con los incrementos de tasas, ya se le ha descontado buen valor a las tecnológicas, vamos a entrar. Y sorpresa, todavía me dio un buen Mira, arrastradón abajo justo. y logré salirme por allá de agosto. Pero de haberme quedado, o sea, pues yo estaría todavía en una en la cual pues continúa habiendo incrementos, no está bajando la inflación, puede que necesiten Y incrementar todavía ojo, más. porque Y, hay trampas, cosas que la FED al año pasado en cada discurso decía que era transitoria. sí. Cada transitoria. Entonces, pues justo mucho inversor ya lo tenía descontado, pero no. Entonces, por eso es muy importante conocer algunos indicadores económicos y financieros. Pero bueno, ¿cuál es el más importante y en el que se guían las expectativas, cosa? El Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? La suma de toda la producción de bienes y servicios en una economía. Y digamos que es el termómetro para que nos diga qué tan sana está la economía. Entonces, las expectativas es que crezca menos y el mercado pues ya no los está avisando, ¿no? Y con los ajustes que tenemos en el mercado, pues sí, es muy probable que cerremos el año con un pobre desempeño económico en los Estados Unidos. El mercado nos anticipó. ¿Y de qué se compone el Producto Interno Bruto? Del consumo privado, que es el consumo que realizamos todos los ciudadanos de cualquier país, tomarme una Coca-Cola, comprar un celular, ese es el consumo. El gasto público pues, es el gasto del gobierno, el gasto en infraestructura, el gasto militar, el gasto en salud. La inversión es la inversión que realizan las empresas de capital. Por ejemplo, si Starbucks quiere poner una cafetería en Paseo de la Reforma o en la Avenida Corrientes de Argentina o en la séptima en Bogotá, en Colombia, eso es inversión privada. Y las exportaciones netas, que son lo que vendo como país, menos lo que compro. Eso nos da un resultado que es una balanza comercial que puede ser negativa o positiva, déficit o superávit. Entonces, estos componentes de la economía, pues de lo que tenemos que analizar. En Estados Unidos, el 70% de la economía es el consumo. ¿Y qué pasa, Quasar? Aquí, para que lo entienda también la audiencia, si suben el costo del dinero, como lo están haciendo. Pues ya un Qué bueno. crédito me va a salir más caro, una tarjeta de crédito, comprarme un carro, comprarme una casa. Entonces, ¿qué hacen eso? Desincentivar al consumo. Y si Estados Unidos el 70% es consumo, pues ¿qué va a pasar con la economía? Qué bueno que pusiste aquí la fórmula del Producto Interno Bruto y para que les quede un poquito claro cómo los países son diferentes. Por ejemplo, como lo acertó ahí Humberto, Estados Unidos, consumo privado, inversión, fuertes componentes del crecimiento. Vean China, es gasto público y ahora sí que el resultado de la balanza. Muy diferente el cómo son el crecimiento de esos dos países, ¿verdad? O Sí, sea, sí, sí, o sea, cambia la perspectiva y la no es tanto el expectativa, consumo pero privado allá con los chinitos. exacto. Entonces, pues el ciclo económico, pues tenemos, siempre va a haber crisis, Quasar, siempre, son ajustes naturales que tienen las economías. Obviamente tienen unas mayor o menor duración y menor o mayor impacto, pero todos tenemos un ciclo económico y también, ojo,
que es muy importante la participación de la política económica y su influencia en la economía y los mercados. Y aquí hemos visto, pero bueno, para empezar, la política económica son las acciones de un gobierno de un país en el ámbito económico con el fin de controlar la economía y proporcionar estabilidad de precios. Y aquí, pues todos conocemos el actor más importante, el protagonista de la película, que se llama Reserva Federal, ¿no? Entonces, las disciplinas de la política económica está la política fiscal, que es la que se encarga de administrar los ingresos del fisco. En Estados Unidos es el Tesoro, en México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cada país tiene su ministro de Hacienda, ¿no? Entonces, ellos se van a encargar de decidir cuánto te cobro de impuestos y de esos impuestos que recibo, cuánto distribuirlo a cada rubro. A gasto, a educación, en salud, gasto militar. Entonces, ellos son los encargados. Y una política expansiva es cuando te cobro menos impuestos y realizo más gasto. Qué bueno que lo pones porque ahorita hubo un caso muy controversial, lo que pasó en el Reino Unido, la política monetaria, bueno, obviamente inflación por todos lados, ¿verdad? También en el Reino Unido los británicos no son la excepción y obviamente la política monetaria ya estaba volviéndose más restrictiva o contractiva, como lo menciona ahí Humberto. Sin embargo, salió el nuevo gobierno de Liz Truss a manejar una política fiscal expansiva. ¿Y qué le pasó a los bonos? Pues obviamente se fueron por el techo y pues también eso pues penalizó ahí Sí, a la libra esterlina y pues fue un desmadre. Ay, ¿qué terminaron haciendo? No, ya, siempre no. Las dos partes, ¿no? Detrás de la economía o las exacto, disciplinas. exactamente. Y la restrictiva, como dices, es aumento de impuestos y aumento de gasto. Y viene algo bien interesante, Quasar, porque estamos hablando de la deuda pública en Estados Unidos que supera el 130% del Producto Interno Bruto, ¿no? Estamos en máximos históricos. ¿Y qué van a tener que hacer? Subir la tasa de impuestos para bajarle ese déficit. No hay Algún de otra, día. pero ya eso se verá después, ¿no? Y por parte de la política monetaria, pues es la encargada de aumentar o disminuir la oferta monetaria. Entonces, ¿qué Fíjate. pasó? Ahora en la pandemia, pues la Reserva Federal bajó la tasa de interés, que es el costo del dinero. El dinero era muy barato. Y bueno, pues los estadounidenses con dinero en sus cuentas, ¿qué hicieron? Pues, comprar, salir a comprar, tanto el mercado de valores como comprar casas, comprar autos, y pues de ahí vienen también los efectos inflacionarios, porque si yo tengo dinero y me suben los precios, no importa que lo suban, yo lo voy a pagar porque tengo dinero. Y cuando hay mucho dinero en circulación, se vienen problemas inflacionarios. ¿Qué pasa a lo contrario? Lo que estamos en esta etapa, una política monetaria contractiva o restrictiva. Subieron la tasa de interés para que la gente tenga menos dinero y poder bajar la tasa de inflación, que a veces son factores o son factores externos o endógenos, exógenos, como el tema de las cadenas de suministro. Por más que suban la tasa de interés, si hay problemas de cadena de suministro, los precios seguirán subiendo, aunque hagas lo que hagas, y es lo que estamos viendo. Entonces, pues es bastante interesante, y es por eso como inversionista que tenemos que estar muy atentos a lo que hace la Reserva Federal. Y justo Quasar, pues es el protagonista de los últimos años. Sí, definitivamente. Dinero gratis o tasas prácticamente en cero, pues los activos o los capitales también se iban a mercados como el accionario. ¿Y qué es lo que crean? Burbujas como la que vimos que se está comenzando a desinflar. Entonces, La madre de toda, la burbuja de todas las burbujas. para resumir, bueno, pues la tasa de interés es muy importante en los mercados, en la economía, porque si sube hay mayor dinero, menor dinero en circulación. Si baja hay mayor dinero en circulación, pero también si hay exceso de liquidez, pues vemos todo lo que se producen burbujas financieras, se produce una alta inflación, y después cuando lo quieren solucionar, pues pasa lo que está pasando, ¿no? Totalmente. Se les sale de control. Y bueno, este es muy importante, Quasar, el tema de la inflación. ¿Y qué es la inflación? Y lo tienen que tener en cuenta, es el aumento generalizado de los precios y servicios. Pero ¿cuál es el objetivo del Banco Central estadounidense? El 2%, que la inflación esté en 2%. Hoy estamos en 8.2. Está Vamos, poco a poquito. muy lejos de su objetivo, ¿no? Pues también revisar
los datos de empleo es muy importante cuando tenemos inversiones porque mientras se mantengan indicadores sanos, pues sería un indicio de que la economía está sana o que está fortalecida. Sin embargo, en este tema, en esta fortaleza del empleo en Estados Unidos, hablo del caso de Estados Unidos, pues hubo ahí como que un truco, ¿no, Quasar? Ahora con la pandemia, muchas personas salieron de la muestra de la población económicamente activa, renunciaron y obviamente pues le favoreció aritméticamente. No es la primera vez que en Estados Unidos las métricas o los indicadores económicos son un poquito maquillados. Sí, Ha habido situaciones, obviamente ya no ahorita recientemente, sino que había ciertos componentes de la cuestión del índice de precios al consumidor en el cual pues, se incorporaban de diferente manera y claro. Claro, y otros indicadores, por ejemplo, en el caso del empleo, son las nóminas no agrícolas que me dicen cuántos empleos se están adicionando cada mes y las peticiones por subsidios de desempleo, cuántos apoyos cuántas gente están solicitando este apoyo por desempleo que hay en los Estados Unidos, que te acuerdas que lo vimos en la pandemia, se disparó, pero exponencialmente. Otros indicadores importantes obviamente son el consumo, la producción industrial. En el caso de Estados Unidos, como lo dice Cuásar, pues no tiene tanto peso porque es una economía de consumo. Pero si nos vamos a China, pues sí tenemos que revisar la producción manufacturera, ¿no? La construcción, que por ahí también es una empresa, en Estados Unidos, en China es una industria grande y vimos el caso de Evergrande, ¿no? ¿Qué sí. consecuencias tuvo? Aquí quiero añadir que la relevancia de ciertos indicadores cambia con el tiempo, como lo dijo Claro, Humberto. Durante la pandemia era total atención al desempleo, ya se está reaperturando, ya está la gente regresando a trabajar, no había real interés en la inflación. Ahora ya no prestamos tanta atención en el empleo. Obviamente sí son importantes y se le echa un ojito, pero ahorita todos los ojos están sobre un punto menos sí, sí, una claro. décima menos en la Sí, inflación. no, pero esas variaciones que hubo en la pandemia eran bastante fuertes. Y pues factores políticos, ¿no? Las tensiones políticas siempre provocarán fluctuaciones en los mercados. Recordamos la guerra comercial, los conflictos, por ejemplo, el de Ucrania y Rusia. Pero lo que ha pasado también que cuando hay tensión política, cuando hay un bombardeo, el mercado sobre reacciona y en la misma sesión, o la sesión que, si el ataque fue en la noche, en la sesión del otro día va a caer la bolsa, pero después se repone. Entonces, este tipo de factores sí te provocan movimientos, pero de manera espontánea, ¿no? De manera momentánea, a diferencia de un factor económico como de variables que sí te pueden impactar más de largo plazo, ¿no? Estos, sobre todo, no sé si consideres también cosas que son sobre reacciones que tiene el mercado. Sí, no, definitivamente cuando hay un cambio de régimen de política monetaria o se presentan nuevos planes fiscales, entonces son factores los cuales pueden tener un impacto más de tendencia y ahora sí que direccional, mientras que cuando a veces hay eventos de contenciones geopolíticas, pues pueden ser ahora sí que Sí, bandazos sí, incluso pues lo que vimos pueden con tener Trump. impactos a más largo plazo, pero usualmente el movimiento es Sí. más un bandazo. ¿Recuerdas en la época Trump un tuit Eh, amenazando a China? Con eso te movía en un día los índices. Sí. Sí, Ángel, adicionalmente hay sectores que son más frágiles a los cambios en la economía, pero siempre los que me han preguntado y yo recomiendo para el tema ya de portafolio de inversión es los sectores defensivos, El consumo los de consumo. básico. Sí, pues, Walmart, siempre vas a ir a un Walmart a comprar porque son bienes de primera necesidad. Entonces, esos bienes, esos tipos de sectores es más resistente a este tipo de coyunturas. Y ya para finalizar, pues todas las variables en conjunto mueven al mercado de valores y el foco de afectación a nivel internacional, todo se mueve al son de los Estados Unidos. Estados Unidos arrastra todo. La Entonces, gran mayoría de las veces sí es, ahora sí que sí, mantiene no, pone la dirección, manda la pauta, por así decirlo, a lo que tienen que tener o terminan que teniendo hacer los demás gobiernos, ya sea desde el punto de vista monetario o de
económico. Y listo. Pues bueno, ¿qué te parece, Quasar, si a los que nos pongan ahí la respuesta correcta, a qué se le llama el famoso índice del miedo? Si nos ponen el indicador ahí, les vamos a regalar un libro electrónico. Me escriben a humberto.calzada@rankia.mx y les hacemos llegar un libro electrónico sobre bolsa. Me parece perfecto. A ver. Entonces, a los que nos pongan ahí en los comentarios, y bueno, ¿Puedo pues, contestar yo? No, sí, ya, pero ahí lo pones en privado. En privado, pero sí. Entonces, pues no sé, vamos a ver si hay alguna inquietud por parte de los inversionistas. Y bueno, estos índices que mencionamos, incluso el de la respuesta, el de la pregunta que acabamos de hacer, se pueden operar en Pepperstone. Sí. Sí, les recuerdo que pues también pueden operar el VIX. Ahí. Ya les ayudó. Para que consigan el libro, pídanlo. Sí. Pueden operar el índice del miedo, pueden operar todos los, como lo comentaba, los índices bursátiles, ETFs, que como tal, pues son ahora sí que fondos que cotizan en la bolsa. Las acciones, pueden operar las acciones como tal y también fuera de horario, las principales, o las más líquidas, las que tienen contratos de futuros. Pues, Muy bien, lo pueden interesante. hacer previo a mercado y obviamente cuando hay noticias y algo, pues a lo mejor y si no puedes establecer la orden, con Pepperstone puedes entrar premercado y ahora sí que tomar beneficio ¿Cuál de es lo. una de las ventajas de brokers como Pepperstone? Que muchas veces, por ejemplo, en algunos países, yo para acceder a una casa de bolsa, para acceder a una inversión, necesito cierto capital. Incluso en México hay instituciones que te piden $100,000, $50,000. El caso de brokers como Pepperstone, que con poco capital puedo diversificar y operar este tipo de activos. Sí, ¿No? tienen acceso al apalancamiento, no hay requerimiento mínimo para poder ahora sí que aperturar su cuenta y tienen acceso al apalancamiento. Ojo con el apalancamiento, por favor, no porque haya apalancamiento significa voy a meterle turbo y vámonos, 100 por hora. No, Y Ángel Díaz nos está preguntando sobre un instrumento derivado, las opciones, ¿qué le puedes comentar tú? pues yo les sugeriría primero que tomaran un poco de experiencia. Si no han operado acciones, familiarícense cómo funciona el instrumento subyacente antes de que operen derivados, porque las opciones luego incorporan otros factores, principalmente el factor tiempo, ¿sí? Y ahí puede volverse un poquito más complicada la cuestión de hacer dinero. Tienen que tener estrategias un poquito más complejas, más elaboradas, a menos de que nomás vayan a vender puts, ¿va? Obviamente, si ya lo sé, pues ahí también tengo, valga la redundancia, las opciones de perder la prima y listo. Pues Sí, sí, debo tener pueden. cierto conocimiento, no es tan sencillo. Sí, lo más fácil sería vender Claro. calls o vender puts, pero pues al día que no te jale eso te puedes meter en un riesgo muy Exactamente. grande. Entonces Es ya correcto. pues comprar opciones quiere un poco más de expertise en la cuestión de saber las griegas y todas esas madres, que mucho tiene que ver el factor tiempo, ¿sí? Factor tiempo con velocidad y todo ese rollo, y si no dominan los principios de las acciones, no les sugeriría que se fueran opciones. Sí, está bien, María, pero ¿cómo se llama el índice? Nada más, el nombre. Ya. Listo, está buena la idea, pero nada más ponos el nombre, María, y ahí a todos los que nos pusieron la respuesta correcta, como dice Quasar, escríbanos allá, les vamos a poner el correo humberto.rankia.mx y alguna promoción que tengan en el broker. Mándenos un correo a hola@pepperstone.com y obviamente les harán ahí válida, creo que tienen acceso a 30 operaciones gratis. Solicítenlas, díganle que van de mi parte. Pues mira, ahí están los dos premios. Primero un libro para que se terminen de formar y pues ya la promoción que les está haciendo Quasar. Si quieres, Ahí te ahí, pasé el correo electrónico, no sé si les puedes perfecto, compartir. ahí lo compartimos con la audiencia para la gente que quiera primero hay que aprender y operar, ¿no? Aplican términos y condiciones. Aviso de riesgo, porque luego no me voy a meter en un problemón. Pues muy bien, ahí muchas gracias,
Quasar, por este espacio. Gracias a ti, hermano, y pues gracias a la audiencia también por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Muy bien, pues no duden dónde te pueden encontrar, Quasar. En Twitter, Quasar Elizundia, o en el canal de YouTube de Pepperstone, ahí es donde la gran mayoría de las veces comparto el contenido que hago yo de análisis o educacional. Ahí les sugiero que nos sigan. Ahí estamos a la orden y pues mándenme un Perfecto. mensajito en Twitter si necesitan algo. Perfecto, ahí escriban a Quasar, que además es un excelente analista. Hemos compartido ya varias veces espacio. Ahí también saldrá una entrevista que le realizamos en el evento de Rankia, Eso en estaría mi bien. podcast, y ya estuvo también en mi otro proyecto, estuvimos ahí platicando. Y bueno, pues En Esquina Wall Street, para que lo chequen también. Si sí, no te haces también tú la digo, promoción, yo te la hago. no, nada más que, sí, justo pueden escribirle a él y además seguir su canal en YouTube, el canal de Pepperstone, donde también tuve la oportunidad de que me entrevistaras por ahí. En Maestros del Trading, que ya tocaría otra entrevistita. Pero bueno. Sí, pero bueno, ya para finalizar, ¿cuál es tu perspectiva para final de año, César? Ay, Y Dios mío. recomendación que Bueno, pudieras hacer, no de activos, sino recomendación en su operativa al inversor. proteger capital es lo que deben de estar buscando hacer ahorita. Si tienen la capacidad de vender, háganlo con sus debidas precauciones, obviamente con niveles, porque recuerden que las ventas pues pueden ser un poquito más peligrosas debido a que no hay límite al cielo. Pero sí, yo creo que ahorita estamos en un periodo de preservar capital. Si pueden acceder a vender, que obviamente con Pepperstone lo pueden hacer, les sugerirías, yo creo que ahorita muy probablemente octubre, noviembre pudiera haber un descanso, una pausa, Sí. en lo que se viene otra, ahora sí que serie de otra extensión a la aversión al riesgo, la cual nos pudiera llevar a nuevos mínimos, sí, del año y pues sí, mucho Sí, cuidado, protegerse. Ahorita está muy fuerte la volatilidad, los bandazos, el riesgo. sí. Ahora se menciona que está barato, pero lo barato puede ser más barato todavía. Claro, y más Justo si viene pasó en de trillones. el rally del 20 al 21, que ya está muy caro, pero siguió siendo caro y subiendo y subiendo. Sí, no. No está exento No de que porque pase algo a esté lo contrario. barato, significa que va a volver a la media. Mucho cuidado, porque esa es una de las principales cosas que hacen los traders minoristas. Buscan ese punto medio. Si pues ya estuvo tan alto, tiene que llegar a un punto medio. Y no, las tendencias se pueden ir y se pueden ir. Y pues si se hubieran puesto enfrente del dólar en contra del yen japonés, pues fíjate, te hubiera dado ahí un mal gustito, ¿verdad? Por consiguiente, mucho cuidado. Yo creo que ahorita es un periodo en el cual la reversión a la media es muy peligrosa. Y sí, yo creo que eso en términos generales, como lo comenté, veo una pausita, a lo mejor octubre, noviembre y algo se nos viene para el año que entra. Igual por un pequeño rebote se lateraliza. Sí, nada sustancial. Yo creo que ahorita si quieres tomar dirección, a la baja es el camino con más fácil, el camino más fácil. Muy bien, pues un gusto, Quasar, como siempre. Un saludo hasta allá, a los Estados Unidos. Y bueno, pues sigan todos los webinars de Pepperstone en Rankia. Y bueno, pues ya ahí Quasar nos hizo favor de compartir una promoción. Obviamente aplican términos y condiciones, como dice. Y sí, a los que soliciten el libro, porque les interese un libro de análisis técnico que les voy a compartir, pues escríbanos a Humberto Calzada.rankia.mx. Y mejor les voy a compartir un libro que se llama Euforia y Pánico de Oriol Amat, que les va a ayudar a entender el tema de los ciclos financieros, ¿no? El ciclo bursátil, que cuándo se gestan las burbujas y cuáles son las características. Les vamos a compartir ese video, que es una lectura muy digerible y bueno, pues va a ser un gusto siempre, hermano, encontrarte por aquí y que compartamos esta visión. Claro que sí. Un Ya, fuerte abrazo. Ya nos vamos a poner guapos y a los que nos escriban el correo les vamos a hacer llegar el libro. Ya quedó. ¿Listo? Hasta luego, un fuerte abrazo.